Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí una vez más estar unidos a través de este medio. En esta ocasión para aperturar el discipulado, los nombres de Dios operando en nuestra vida. Es para mí un privilegio al mismo tiempo que un honor, pero también una alta responsabilidad exponer la palabra de Dios. Entonces quiero agradecer al Señor por esta encomienda y a mis pastores por la confianza que me dan al exponer en este discipulado. En esta ocasión vamos a hablar, como lo acabo de comentar, acerca de los nombres de Dios operando en nuestra vida. Un servidor tiene la asignación de exponer el nombre de Jehová Tzidkenu. Una vez más, Jehová Tzidkenu. Vamos a desarrollar este hermoso nombre atribuido al Señor por quien Él es y por sus atributos. Antes, permítame orar, agradecer y poner todo esto en manos del Señor. Oremos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente te damos gloria y honra, Señor. Y agradecemos, Padre, que nos permites escuchar, escudriñar, analizar y recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, tanto para mí como para mis hermanos, que tengamos entendimiento, Señor, para entender tu palabra, poder para ponerla en práctica, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad. Señor, me pongo delante de tu presencia como un instrumento, Señor, como un siervo únicamente, Señor, pero también como hijo para recibir, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes, porque eres tú quien pone el querer como el hacer. Padre, y con la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creemos y establecemos y damos por hecho que toda trampa, oposición y engaño del enemigo quede excluida completamente de esta participación, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y dando siempre la gloria al Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amados hermanos, antes de entrar en materia, es de suma importancia, es muy importante tratar algunos temas culturales y tenerlos en cuenta para poder comprender mejor el curso que tomará este discipulado. En serio, va a ser un curso bastante interesante y al mismo tiempo complejo. Hermano discípulo, es bien importante que si realmente queremos adquirir cultura bíblica, revelación para nuestra vida y ensanchamiento de la fe, pues esta incrementa al oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos recibir estos tres factores a través del curso de este discipulado de estas semanas, te aconsejo que tengas a la mano tu Biblia, tu libreta y tu pluma. Este discipulado nos va a poner a estudiar y al final el conocimiento que tenemos de Dios será mayor. Así que te aconsejo toda tu atención, todo tu interés, puntualidad miércoles tras miércoles. Por mi parte, como ya lo mencioné, tengo asignado exponer y desarrollar uno de los nombres del Señor, Jehová Tzidkenu. Pero antes, déjame informarte que la palabra Jehová, únicamente la palabra Jehová, o Yahvé, Adonai, Elohim, entre muchos más, no son como tal una palabra o un nombre que Dios, el creador del universo, se haya autoasignado. Es decir, Dios no tiene un nombre de pila, sino que derivado de cómo se presenta en diversas formas, en su mayoría en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia o libros mosaicos por el profeta Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En este compilado de libros, Dios se presenta como el gran yo soy el que soy. Así se presenta el Señor y así envía a Moisés ante Faraón a presentarse. Entonces, los estudiosos, a través de significados y etimologías de la Escritura, han compuesto acrósticos, abreviaturas, expresiones y diversos tipos de palabras compuestas para nombrar a nuestro Dios, considerando que cuando le llamamos Jehová, Adonai o Yahvé, estamos en realidad diciendo el gran yo soy, Dios de dioses, mi Señor, entre muchos identificativos más. Ahora bien, si usted le nombra a Dios con alguno de estos nombres, está bien. Esto
Esto, amado hermano, hermana, no depende de religiones, ni de doctrinas, ni denominaciones. Esto depende únicamente de traducciones. Solamente varía en traducciones. Hebreo, griego, latín, etc., etc. Así que, si usted le dice Yahvé, Adonai, El, Eloah, Elohim, Hashem, Jehová o Shekinah, está bien. Nosotros, por el tipo de Biblia que usamos, que es RB60, Reina Valera versión 60, le conocemos como Jehová. Pero no difiere si le llamamos por alguno de los otros nombres. Son meramente traducciones, composiciones de lo que Dios es, el gran yo soy. Hasta aquí, ¿todo bien con el nombre de Jehová? Déjame saber en los comentarios, ¿todo bien? Una manita de que todo está correcto y continuamos. Una vez entendido que identificamos a Dios con una palabra compuesta, Jehová en este caso, podemos entrar a los nombres atribuidos a Dios por sus virtudes. Muy importante, los nombres que iremos aprendiendo en el transcurso de este discipulado son nombres atribuidos a Dios por las virtudes que solamente Él, solo Él, tiene para nosotros. Entre otros, Jehová Tzidkenu, que es el que vamos a exponer el día de hoy, esta noche, Jehová El Shaddai, Emanuel, Jehová Sabaoth, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Todos estos los iremos aprendiendo a través del desarrollo semanal de este discipulado. Por favor, amado hermano, hermana, jovencitos, no se pierda cada una de las entregas. Serán de mucha bendición para nuestras vidas y aprenderemos cosas de suma importancia. Ahora sí, entremos en materia. Jehová Tzidkenu, repita este nombre, Jehová Tzidkenu. Primeramente, significa todo el nombre compuesto. Jehová Tzidkenu significa Jehová nuestra justicia, el Señor nuestra justicia. Lenguaje hebreo. Tzidkenu es una composición de palabras en hebreo que traducidas dicen el Señor nuestra justicia. El sustento bíblico está en Jeremías capítulo 23 versos 5 al 6. No lo busque, no lo vamos a leer aún. Sigamos desglosando los significados y variantes de esta hermosa identidad de Dios que es Jehová nuestra justicia. ¿De acuerdo? Ya revisamos la palabra Jehová y la palabra Tzidkenu. Jehová el gran yo soy, Tzidkenu nuestra justicia, el Señor nuestra justicia. Hasta aquí creo que estamos todos en la misma sintonía. Ahora, vamos a desglosar un poquito más la palabra justicia. La palabra justicia encontré 3 variantes en el diccionario Larousse, en un significado universal. 3 variantes. Lo sorprendente, hermanos, es que en esas 3 variantes de lo que significa justicia, aplica perfectamente la manera de operar de Dios a través de los tiempos según la Escritura. Te voy a explicar. 3 variantes. Número 1. Justicia significa dar a cada cual según le corresponde, de acuerdo con sus acciones. Repito, dar a cada cual según le corresponde, de acuerdo con sus acciones. Y esto trae a mi mente de inmediato la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. En uno de los conceptos de justicia, aplica la justicia de Dios por medio de la ley. Segunda variante. Brindar el derecho de que alguien pague por el daño que ocasionó a determinada persona. Repito, brindar el derecho de que alguien pague por el daño que ocasionó a determinada persona. Y esto trae a mi mente de inmediato lo que la Escritura dice en cuanto a mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sorprendente.
Variante número 3 significa justicia: actuar de manera intachable y con moral recta y admirable. Repito, actuar de manera intachable y con moral recta y admirable. Y amados, viene a mi mente de inmediato lo que la Escritura dice respecto al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 3 variantes del significado de palabra justicia en el diccionario Larousse, en un significado universal, pero que aplican las 3 de manera perfecta en la justicia de Dios, de acuerdo con las diversas formas de operar del Señor. En la ley, en cuanto a la justicia como una especie de venganza, de pago por las acciones cometidas contra alguien. Y por último, hermosa: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Alguien que actuó de manera intachable y de moral recta y admirable. Tremendo. Ahora, ya que conocemos el significado de Jehová y el significado de Tzidkenu, que es el Señor nuestra justicia, y que conocemos el significado de justicia con 3 aplicaciones que las acabamos de ver: la justicia de la ley, el Dios que se encarga de hacer justicia y la intachable obra del que no conoció pecado. 3 formas distintas que aplican perfecto a la manera de operar de Dios. Y aquí, amado, en este punto de la exposición es donde entra nuestro héroe a la escena, nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Toda la aplicación de justicia para este nombre de Dios, Jehová Tzidkenu, apuntó desde el principio al gran Maestro y Salvador Jesucristo. Siempre fue Él, siempre. Es más, no podríamos hablar de justicia de Dios si Jesús no está en la ecuación. No podríamos hablar de justicia de Dios si Jesús no está en la ecuación. Ahora sí, vamos al sustento bíblico de lo que te acabo de explicar. Acompáñame, por favor. Vamos a ver el sustento bíblico de Jehová Tzidkenu y ahora de nuestro Señor Jesucristo, que está dentro de este hermoso nombre de Dios según sus atributos. Acompáñame, por favor, a Jeremías capítulo 23, versos del 5 al 6, que versa de la siguiente forma: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amado hermano, ahí está el término Jehová Tzidkenu. La pregunta es: ¿de quién está hablando el profeta Jeremías? Dígame usted, hermano, hermana, amigos, jóvenes, ¿de quién está hablando el profeta? De Jesús. Repito, siempre apuntó a Él la profecía, siempre apuntó a Él la justicia, siempre, fue Él. Dice el verso que acabamos de leer en Jeremías: vendrán esos días. Mientras tanto, ya nos reveló quién es nuestra justicia en todo tiempo: Jesucristo. Esta palabra profética de Jeremías 23 del 5 al 6 ya está cumplida en cierta parte. Dice: levantaré a David renuevo justo. Claro, Jesús, y reinará como rey. Vendrán esos tiempos. Ya es nuestro rey, ya reina en nuestra vida. Pero también dice ahí que en sus días Judá será salvo e Israel habitará confiado. Bueno, vendrán esos tiempos. Mientras tanto, ya nos reveló de quién está hablando. Y eso es lo hermoso, eso es lo importante. Él es nuestra justicia en todo tiempo, Jesucristo. Ahora bien, permíteme, con esto que acabamos de ver respecto a Jeremías, permíteme destapar una variante más de la palabra justicia, pero ahora con el entendimiento profético, según Jeremías, que dicha justicia es
para nosotros la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te explico, y por favor préstame toda tu atención. Ya vimos que el verso que acabamos de analizar nos revela que es Jesucristo, y llamaremos Jehová nuestra justicia. Ya el profeta Jeremías ya levantó el telón, ya nos dijo de quién se trata. Ahora, podemos agregar una variante más a la palabra justicia según el entendimiento profético, que dicha justicia es para nosotros la obra de nuestro Señor Jesucristo. Préstame toda tu atención. Según la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto está muy extraño, pero lo vamos a entender. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es tremendo, amados. Aquí es el foco de atención, aquí está el foco de atención para comprender la justicia como Dios nos la revela al conocerle como Jehová Tzidkenu. Repito, vamos a comprender la justicia como Dios nos la revela al reconocerle como Jehová Tzidkenu. No el concepto de justicia que nosotros teníamos en la mente antes de iniciar la explicación. Tal vez justicia, y escuchábamos y decíamos justicia, impartición de la ley, justicia, que alguien me haga justicia por alguien que me hizo daño, justicia, que alguien sea justo. Bueno, muchos conceptos que podíamos tener en la mente, pero ahora ya no tenemos conceptos. Ahora lo que tenemos es la revelación del nombre Jehová Tzidkenu, en las tres variantes que acabamos de analizar, y en una variante más, cuando el profeta Jeremías levanta el telón en esos versos bíblicos y nos dice: levantaré un renuevo justo a David. Está hablando del linaje, y del linaje de David es Jesús nuestro Salvador. Entonces comienza a tornarse el término justicia basado en la obra de Jesucristo. Déjame saber en los comentarios si hasta aquí me estoy explicando y nos estamos entendiendo respecto a la justicia de Dios. Aquí me surge, aquí me hace un poquito de ruido lo que nos habla el profeta Jeremías versus lo que acabamos de leer en la segunda carta de Corintios. Lo vamos a desglosar y lo vamos a entender. Si para nosotros, amados hermanos, si para nosotros Dios, Jehová, es nuestra justicia, pero según el profeta Jeremías, Jesús es quien hará juicio y justicia. Para el profeta Jeremías es Jesús. Para nosotros es Dios nuestra justicia, para el profeta Jeremías es Jesús. Pero ahí no para. Según el verso que acabamos de leer en 2 de Corintios, para Dios nosotros somos hechos justicia en Cristo. Dígame usted, hermano, ¿en qué momento cambia totalmente o da giro el término justicia? Si nosotros éramos los que recibiríamos juicio, ahora resulta que nosotros somos justicia. Como dice a veces Pastor Rafa, checa pero no cuadra. Vamos a seguirlo analizando. ¿En qué momento cambió todo? Si para nosotros Dios es nuestra justicia, para el profeta Jeremías Jesús era justicia. Pero para Dios nosotros somos hechos justicia en Cristo. Te voy a decir dónde cambió todo, dónde se movieron los conceptos y dónde aterriza el verdadero término de justicia divina, justicia de Dios. Jehová Tzidkenu, ¿dónde aterriza? En la cruz, hermanos. En la cruz del Calvario cambió todo. Ahí es donde a través de la sangre derramada fuimos hechos justicia de Dios. Ahorita te explico bien, pero ten en cuenta el concepto sangre, la sangre de Cristo. Vamos a meternos un poquito a fondo. Normalmente, hasta para escapar de una pesadilla, de un mal sueño, de un mal momento, de un lugar peligroso, me cubre la sangre de Cristo y listo. Va mucho más allá el poder de la sangre de Cristo y aplica para esta exposición. La sangre derramada
por la sangre derramada fuimos hechos justicia de Dios en Él, como dice el verso que acabamos de leer en la segunda a los Corintios. Y como te decía, aquí juega un papel muy importante la sangre de Jesús, pues a través de su sangre es que tenemos redención. Ahora, ya no hablamos de justicia, ojo aquí, estábamos hablando de justicia, pero en cuanto entró la sangre de Cristo a la escena, ya no hablamos de justicia, ahora ya hablamos de redención, ya hablamos de justificación. Fuimos justificados, ¿y sabes por qué? No por obras, no por a cuántos viejitos ayudamos, no para cuántas personas apoyamos, no por cuánto donamos a algunos orfanatos, no por cuán bien tratamos a nuestros padres o a nuestros hermanos o a nuestro cónyuge. No. ¿Sabes por qué tenemos redención? Meramente por la gracia de Dios. Te lo voy a explicar. Dice la palabra de Dios que el Señor es rico en gracia, y por esa riqueza en gracia es que tú y yo hemos sido justificados. Esto según Efesios 1:7, que dice: en Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre. Te dije hace un rato, guarda el término sangre, va mucho más allá de lo que comúnmente aplicamos nosotros. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Según qué, hermano? Hermana, jóvenes, la riqueza de su gracia. Así es, hermano, hermana, amigos. A Dios literalmente le plació justificarte. Cuando alguien te pregunte, pero tú ¿por qué crees que ya eres libre de toda la vida que llevaste, de todo lo que hiciste? ¿Tú por qué consideras que...? Literalmente, porque a Dios le plació justificarte. Así nada más. Simple y llano entendimiento. A Dios le plació justificarte, hacerte justicia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente porque Jehová es rico en la gracia que hace reposar sobre nosotros. Su gracia, su manto de gracia, porque es rico en gracia, descansa sobre nosotros. Y es ahí donde hemos sido escogidos, justificados, a través de la sangre de Cristo. No hay mayor explicación que a Dios le plació llamarte a ti y a mí y perdonar nuestros pecados. Esto es hermoso. Esto es digno de decir gloria a Dios. No lo merecíamos, ni lo merecemos aún. No lo merecemos por quienes somos o lo que hacemos, es decir, las obras. Lo acabo de decir un momento, no por tantas obras buenas o malas es que el Señor se fijó en ello, no en absoluto. ¿Son buenas las obras? Sí, y tendrán su galardón, sí, en el tribunal de Cristo, sí. Pero para la salvación, para la justificación, la redención, no aplican las obras. Eso es por gracia. ¿Para qué? Para que nadie nos gloriemos, para que nadie se jactancie, simplemente. Hasta aquí creo que ya estamos en la misma sintonía y creo que ya vimos quién es el héroe de la película, hacia dónde apuntaba lo que el profeta Jeremías decía, hacia dónde desde un principio apuntó Jehová Sidkenu, nuestra justicia, hacia Jesucristo. Te estaba diciendo que no merecíamos lo que Dios ha hecho en nosotros, no merecíamos su justificación, sino que estábamos fuera de su gloria, fuera de su reino, fuera de su salvación. Pero según Romanos capítulo 3 versos 22 al 23, versa así: la justicia de Dios, justicia, tzidkenu, de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 3 palabras vamos a resaltar aquí para efectos del término tzidkenu: justicia por medio de la fe en Jesucristo, a través de los que creen. Ojo aquí, amados. Si te llegan a preguntar,
¿Cómo saber que eres partícipe de la justicia o justificación de Dios? O tú mismo te lo has preguntado, ¿cómo eres partícipe de la justicia o justificación de Dios en Cristo Jesús? El verso que acabamos de leer te lo dice. Y en general, la carta a los Romanos, capítulo 3, versos del 21 al 31, no lo leas ahorita, pero esa es la base que te doy si quieres anotarlo. Ahí nos dice que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que si tu fe está soportada en la obra de Jesucristo, ya eres parte de esa justificación. Es el único requisito, por llamarle así, que el apóstol escribe en la carta a los Romanos. ¿Para qué? Para ser partícipes de la justificación. Creer, tener fe en la obra de Jesucristo a través de su sangre. Ya eres parte de esa justificación. Y es por fe, no por obras. Es por gracia, no por ley. Voy a repetir esto último. Es por gracia, no por ley. Muchas veces, algunos todavía tenemos esa batalla mental, esa batalla de conciencia entre la ley de Moisés, entre el Levítico y lo que Jesús hizo en la cruz. Todavía nos llegamos a preguntar si comer carne de determinado animal es bueno o es malo, ¿lo permite o no lo permite Dios? Aquí nos está diciendo que es por gracia, no por ley. Ahora, el apóstol Pablo lo dice en varias facetas. No, con esto no estamos erradicando ni suprimiendo la ley, al contrario, se está cumpliendo a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es otro tema, no vamos a profundizar ahí. Vamos a continuar con nuestro tema, que es Jehová Tzidkenu. Nuestra justicia, ahora sí, por medio de la fe en Jesucristo. Y amados hermanos, ya sabemos que Jehová es un término compuesto. ¿Qué nos quiere decir? El gran yo soy el que soy, Dios de dioses. Ok, Jehová. Y también Tzidkenu, justicia, nuestra justicia. Compuesto Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Y ya vimos qué significa la palabra justicia, y ya vimos que no es como tal el significado. Eso solamente apunta a la aplicación a las obras del Señor a través de los tiempos. Pero quien realmente está profetizado en Jehová Tzidkenu a través del profeta Jeremías es nuestro Señor Jesucristo, y que cambia completamente el término de justicia. Es decir, hermano, aquí mucho atento, porque esto es gloria a Dios. Es decir, cambias de estar en el banco del acusado, a un lado del juez con el martillo, esperando tu sentencia, cambias de estar en el banco y pasas a estar en el área de los redimidos, de los que ya fueron salvos. Pasas a estar en el banco de los que ya son victoriosos, porque alguien peleó tu batalla y alguien fue victorioso, y tú eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque alguien lo peleó por ti, Jesucristo. Es bien importante esto. Pasamos de estar en el área de acusados, expectantes del juicio, al área donde ya nuestros pecados fueron lavados, fueron pagados. Ahí apunta la verdadera justicia divina. Jehová Tzidkenu, según profeta Jeremías, es la obra de Jesucristo en la cruz, la verdadera justicia de Dios. Jehová Tzidkenu. Dicho esto, quiero mostrarte, amado hermano, hermana, jóvenes, quiero mostrarles las aplicaciones de esta poderosa virtud de Dios en la vida del creyente. ¿Cómo aplica o cómo opera el nombre de Jehová Tzidkenu en la vida del creyente? He puesto 5 puntos, 5 aspectos, y creo que de ahí podemos desglosar muchos otros, pero he puesto 5 puntos particularmente de cómo opera este nombre en nuestra vida. Préstame tu atención, seguro aquí muchos nos vamos identificando. Aplicación número 1, Jehová Tzidkenu. Él es nuestra justicia, nos justificó a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Por su sangre te justificó, y ya nadie te puede juzgar por tu vieja manera de vivir, ni tú mismo. Si aún después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y tratar de vivir una vida en rectitud,
te sigues acusando por aquel aborto, por las drogas que consumiste, por las prácticas sexuales que denigraron tu cuerpo, por las infidelidades cometidas, por tantos delitos y pecados, te sigues juzgando a ti mismo, quiero decirte que debes recordar que es Jehová Tsidkenu y ya fuiste redimido del pecado. Ya no te puedes juzgar ni tú mismo, mucho menos tu familia, ni tus enemigos, ni el mismo diablo te puede señalar por esos pecados. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado por ti. Esa es la justicia de la que nos habló el profeta. Aplicación número 2. Jehová Tsidkenu. Si alguien te ofendió, te lastimó o cometió algún agravio contra ti y no está en tus manos resolver, no está en tus fuerzas ni en tus medios, recuerda que es Jehová Tsidkenu. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te defiendas, ni te pongas al nivel de nadie. Él es tu justicia. Aplicación número 3. Jehová Tsidkenu. ¿Llevas tiempo esperando una promoción o un mejor ingreso por tu trabajo? ¿Te parece que ya te corresponde un ascenso, pero no ves justicia de parte de tus jefes o directivos? ¿Sientes que ya estás preparado, capacitado para el siguiente paso en cualquier área de tu vida, pero debido a la justicia o injusticia de otras personas no puedes crecer? Bueno, pídelo al Señor. Recuerda que Él es Jehová Tsidkenu. Él es tu justicia, no los hombres. Es el Señor, el de las balanzas justas, el de las pesas perfectas. Amén. Aplicación número 4. Jehová Tsidkenu. ¿Diste todo por un ser amado? Quizás tu esposo, tu esposa, un amigo o quien sea. Entregaste tiempo, amor, recursos. Te diste por completo a una persona y de pronto se fue, partió, sin retribuir al amor que le tuviste. Recuerda que Él es tu justicia y de Él viene la retribución a tus actos. No de la persona que recibió de ti. De Dios viene la recompensa. Él es Jehová Tsidkenu. Aplicación número 5. Jehová Tsidkenu. ¿Tropezaste y caíste una vez más? ¿Y tu conciencia te acusa? ¿Y tu alma te aleja de la oración? ¿Y te sientes apartado de su amor? ¿Cuántos lo hemos vivido? No hay justo ni uno solo. Pero debemos recordar, amado, amada hermana, recuerda que al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Esto que te estoy diciendo no es un pase para fallar deliberadamente. Recuerda que no hay justo, pero debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Según Filipenses 2:12, fuimos hechos justicia en Cristo. De hecho, esto lo acabamos de ver el domingo en el culto dominical. Lo expuso Pastor Rafa. Filipenses 2:12, no lo busque. Dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Habla de cuidar la salvación. No es un pase para pecar deliberadamente, lo que te acabo de explicar. Pero si fallaste y después de fallar viene la conciencia que te acusa, y la conciencia que te acusa después el alma que te siente alejado de Dios, el alma que se regocijó mientras te equivocabas, ahora es el alma la que te dice que Dios no te va a escuchar y que ya no ores y que ya no ayunes. Mentira. Él es Jehová Tsidkenu. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él es nuestra justicia. Fuimos hechos justicia en Cristo. Y esta es la palabra profética. Muchas veces esperamos que alguien nos diga, así te dice el Señor. ¿Quieres que alguien te diga así te dice el Señor? Yo te lo digo en este momento. Y déjame voy a la palabra que no falla, la verdadera palabra profética, la palabra de Dios. Y te lo dice directamente el profeta Jeremías una vez más. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra.
¿Quién es ese renuevo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde apunta la profecía? Hacia la cruz del Calvario en parte. Esa es la verdadera palabra profética. Así te dice el Señor. Jesucristo en la cruz del Calvario te justificó a través de su sangre, y al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Esa es la verdadera palabra profética que no falla. Ahí sí te puedo decir con toda confianza, así te dice el Señor, porque está plasmado en su palabra. Amén. Espero, amado hermano, hermana, con estos ejemplos que acabo de dar, estas propuestas, 5 propuestas de aplicación para Jehová Tzidkenu, nos hayan edificado, nos hayan dado un entendimiento más allá de lo que nuestra mente decía que era la justicia. Sí, todos los conceptos están bien y aplican perfectamente al operar de Dios, pero para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la justicia, nuestra justicia, es Jesucristo. La obra de la cruz a través de su sangre. Esas gotas de sangre derramadas por ti y por mí. Ojo aquí, que no dice que el martirio que recibió Jesús, ni los azotes, ni el castigo atroz. Tampoco dice que la muerte, ni la resurrección, ni tampoco la ascensión. Particularmente nos dice el verso que leímos, me regreso un poquito, donde nos dice que es por su sangre. Efesios 1:7, en él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Los otros factores son de suma importancia, por supuesto que son de suma importancia, y tienen sus aplicaciones: la muerte, la resurrección, la ascensión, el castigo atroz, el oprobio que recibió nuestro Maestro, Salvador, Mesías y gran Rey Jesucristo. Todo tiene importancia, una importancia relevante. Pero aquí aplica particularmente la sangre de aquel que por nosotros se hizo pecado. Ahora tenemos un nuevo entendimiento de la palabra justicia. Jehová Tzidkenu, nuestro Señor Jesucristo. Espero esta primer ponencia te haya edificado y que la revelación de la justicia de Dios, la verdadera justicia divina, sea para ti una manifestación de paz y de gozo. Pues esto es el reino, amado hermano, hermana. Justicia, paz y gozo, eso es el reino. El reino no son autos, no son casas, no es levantarte tarde, comer en lugares lujosos, no. Eso es una creencia que tienen las personas mal discipuladas. Pero usted sabe que el reino es justicia, paz y gozo. Eso es el reino. Todas las cosas materiales que nos gustan y que no es malo tener, todas las cosas que nos gustan, son para disfrutarlas y darle gloria a Dios, son añadiduras. No es el reino, es bendición por añadidura. Y las recibimos, las disfrutamos, le damos gracias a Dios y gloria a Dios por lo que nos bendice. Pero son añadiduras, no es el reino. Es bendición por añadidura. No se me deje confundir ahí. A partir de hoy recuerde que es Jehová Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Eso es el reino, la justicia de Dios. Y le siguen la paz y el gozo, que mis hermanos van a exponer más adelante, y sé que lo harán de una manera magistral, y juntos seremos edificados, transformados. Nuestra cultura respecto a los nombres de Jehová será incrementada, pero lo más importante, cómo operan en nuestra vida, aún en nuestros días. Espero que hasta aquí todo bien, amados hermanos. Y bueno, el Señor ha puesto en nosotros una semilla el día de hoy. Nosotros pongamos también semilla, y estoy seguro que la semilla que el Señor ha puesto en nosotros, a través del entendimiento de su justicia, dará fruto, cuan al 30, cuan al 60 y cuan al 100 por uno. Y yo oraré en este momento para que también nuestra semilla, diezmos y ofrendas, den fruto para nuestras vidas, cuan al 30, cuan al 60 y cuan al 100 por uno. Oremos primeramente por la palabra recibida y posteriormente por tus diezmos y ofrendas. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, he expuesto como tú me has dado entendimiento, Señor,
Permítenos a mis hermanos y a mí tener esta palabra, Señor, como una revelación día a día. Tú eres nuestra justicia, Jehová Tzidkenu. Padre, gracias por la revelación de la sangre de Cristo, de la obra en la cruz y de la palabra profética del profeta Jeremías, Señor. Gracias, Padre, lo recibimos. Ese renuevo es Jesucristo y su obra para con nosotros. Gracias por tu justicia, Señor. Ahora sabremos, Padre, que tú eres quien nos defiendes, que tú eres el que haces justicia, tú eres el que nos promueves, Señor. Es a ti a quien nos acercaremos confiados a pedir y a tratar la justicia, Señor. Eres tú, bendito Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Señor, bendigas cada mano, cada semilla que llega a tu alfolí, Señor. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús, y que dé frutos, Señor, cuan al 30, cuan al 60 y cuan al 100 por uno. Y por mis hermanos, Señor, que por las condiciones financieras de esta temporada, Señor, no han podido diezmar u ofrendar, Padre, te pido, Señor, que tú les proveas, Señor, el ingreso, el trabajo, Padre. Pues tu palabra es clara y dice que tú eres Jehová y das pan al que come y semilla al que siembra. En ti confiamos, Señor. Todo esto sea en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Nos vemos próximo miércoles, 7 de la noche, en la siguiente entrega. No me lo voy a perder, espero que tú tampoco. Y nos vemos el domingo en el culto dominical, 10 de la mañana y 12 del día. Dios te bendiga.